que se desarrolla en la Sociedad Argentina de Escritores, en la sede central. En el día de hoy vamos a hablar de un libro de un querido escritor argentino, Emil García Cabot. El libro es La Caracola y los sortilegios. Nos va a acercar a la novela de aventuras, y nos va a acercar a todo lo que implica que una novela esté categorizada dentro de la novela de aventuras. Me presento, aunque muchos ya me conocen, mi nombre es Graciela Lucci. Contrariamente a los demás docentes que han estado acá, yo no vengo del campo de la literatura, estudié Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional de La Plata. Siempre mi gran pasión fue la literatura. Leí, me preparé con profesores muy talentosos, con los cuales hice talleres literarios. Luego tuve mis propios talleres literarios de narrativa y de poesía. Comencé con la narrativa, esos fueron mis primeros pasos. Mi primer libro de cuentos fue Faja de Honor de la SADE en el año 2001. Más adelante, ya con un libro de poesía, también obtuve la Faja de Honor de la SADE. He hecho 9 libros, he editado 9 libros y un CD de videopoemas. Decretar el olvido, lleva el nombre de uno de esos poemas. Hemos, dentro de los libros que les comento, hemos hecho en coparticipación con Teresa Palazzo Conti, Basta de Mordazas, que lo tienen detrás, un libro que tiene muy en cuenta la literatura social, los casos de abuso. No es un libro de literatura de género, abusos en general, en el niño, en el adulto mayor, en la mujer, en el hombre. En fin, un libro que nos ha dado muchas satisfacciones justamente por la temática y por la actualidad, desgraciadamente siempre vigente, esa temática. Yo nací en Capital Federal, di algunas disertaciones en la Universidad de Miami, en el Cubic Center de Miami. Fui invitada como escritora extranjera en el Festival Hispanoamericano de Houston, en calidad de poeta y de disertante. Allí presenté un trabajo sobre Victoria Ocampo, que fue muy bien recibido por el auditorio, algunos de los cuales solamente la habían oído nombrar a Victoria Ocampo, otros tenían más conocimiento, pero bueno, su vida apasionante realmente los atrapó a todos, ¿no? Bueno, ya viniéndonos más para acá, para Argentina, bueno, hice estudios diversos, uno de ellos es la Diplomatura de Cultura Argentina en el Centro Universitario de Estudios Superiores dependiente de la Universidad Austral. Me diplomé en el 2016. Hemos hecho algunas incursiones con queridos escritores acá presentes, uno de ellos Sebastián Jorgi, la querida Berta, en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos. Me interesa destacar esto porque fue una experiencia piloto realmente novedosa. Nosotros íbamos para darles una aproximación a la lectura literaria propiamente dicha a los alumnos de medicina. La universidad, en la cabeza del rector, lo que pretendía era justamente que esos alumnos no solamente manejaran el texto científico que tenían a diario, sino que se abrieran a otras lecturas y a otras posibilidades de análisis. Y eso es lo que le facilitábamos nosotros cuando íbamos. Fue muy bien aceptado. Lo comento porque como experiencia piloto a todos nos sorprendió, también a nosotros. Y bueno, los chicos sin ninguna obligación de asistir, esto no era obligatorio, era
era gratuito también para ellos. Sin embargo, había una muy buena concurrencia por parte del alumnado. Pertenezco al Instituto Literario Cultural Hispánico, con sede en California, soy secretaria de Relaciones Públicas y bueno, he recibido premios a nivel nacional e internacional, básicamente. Soy miembro de número de esta academia y he llegado a ser miembro de número presentando una tesis justamente sobre este libro, al que me une un cariño especialísimo, porque también me une un cariño especialísimo hacia su autor, que es amigo, reconocido, talentoso, escritor y amigo. De modo que se dan muchas cosas, se da todo, ¿verdad? Así es. Con respecto a Emil García Cabo, bueno, no quiero olvidarme de algunas de las cosas fundamentales, de los trabajos fundamentales y de los premios que ha recibido Emil. Él presentó 12 libros de cuentos, novelas y poemas. Vive en Adrogué desde hace mucho tiempo, zona sur como yo. Y bueno, ha recibido en el año 86 el concurso de cuentos, en el concurso de cuentos La Nación, fue uno de los ganadores de los premios. Recibió la faja de honor de la SADE por este mismo libro en el año 94. Esta es una reedición del 2006, del 2009. Pero su faja de honor fue en el 94 en la categoría de literatura infantil y juvenil. Recibió otra faja de honor luego ya en la categoría novela, también faja de honor de la SADE. Eso fue en el 2015. Es premio Illich del Instituto Literario y Cultural Hispánico por su destacada trayectoria en la literatura hispanoamericana. Fue el primer presidente de la Asociación Americana de Poesía, que está realizando sus reuniones acá en esta casa y que continuará luego durante muchos años hasta su fallecimiento, la querida poeta Esther de Izaguirre. Muchos la habrán oído nombrar, querida, inolvidable y gran poeta. En el caso de Emil, ¿qué más decirles? Por ejemplo, que uno de sus últimos premios en el año 2017 fue el que le otorgó la institución Gente de Letras, fue el premio Esteban Echeverría, el premio más alto que otorga Gente de Letras en narrativa. Pero todo esto que parece simplemente un frío comentario por la vida del autor, está avalado plenamente por la obra del autor. El autor es sumamente versátil y sumamente profundo. Y esta versatilidad y esta profundidad se ve en cada uno de los trabajos a los cuales nosotros nos acerquemos, ya sea sus novelas, sus poemas, que son maravillosos, y en el caso de este libro, que fue dedicado justamente a los niños en esa franja etaria de los 12 a los 14 años, los preadolescentes, y que es un libro que está pletórico de metamensajes, de mensajes subliminales. No es un libro que pretenda ser dejarnos la idea del precepto o de la moraleja, no es moralino en absoluto, pero sí vamos a encontrar que hay mucho para pensar detrás de algunas de las frases, detrás de algunos de los textos. Por eso pensamos que es importante, porque genera la reflexión crítica por parte del alumno, y de eso se trata. Ya sea que esto lo encaremos desde el punto de vista áulico, es decir, tomando a nuestros alumnos, como desde el punto de vista de los padres, abuelos, hermanos mayores, que se acercan a compartir este texto con el niño de esa franja de la cual estábamos hablando. Tenemos
allá habrán visto que dice novela de aventuras. ¿Por qué puse novela de aventuras? Porque esto está enmarcado dentro de la novela de aventuras. Y algunas pautas que me interesaron destacar y que son muy importantes para que la novela sea considerada como tal, de aventuras. La acción, quienes han leído el libro, me podrán decir si encontraron acción en el libro. Por supuesto, sí. Lilia. Sí, por supuesto. Continua la acción. Sí. Continua. Con altibajos, ¿no es cierto? Sí. Respecto de la intensidad. Exacto. Algunos momentos, mucha acción. Por otros, decae, pero es esa acción de diálogos, ir y venir de la familia en distintos niveles. Lo que permite a lo mejor otro análisis. Claro, claro. Desde el punto de vista del lector. Sí, mucha ¿verdad? acción. Sí. Entonces, ¿tiene acción? Sí. Ritmo marcado. ¿Tiene ritmo? Sí. Claro, claro que tiene ritmo. Van ¿Dónde unidos. notan que hay ritmo? Va unido porque se suceden los hechos. En la secuencia, Son en la sí. secuencia que va Exactamente. la salida de la Exactamente. casa. Sí. Cuando sale de la casa va y viene. Y eso, ese tipo de lectura, la lectura rítmica, para el preadolescente es fundamental. Sí. Resulta atractiva la lectura para que un preadolescente la capte. El libro anzuelo. Exacto, Sí. hablamos del anzuelo, muy bien, Lidia. Sí. Para que un adolescente se sienta atrapado, tiene que ser algo divertido, algo rítmico, algo que tenga misterio, suspenso, algo de peligro, que lo hay Sí, también. sí. En cuanto al ritmo, les comento que yo les hablaría acá también de los tiempos. Hay dos tipos de tiempos que se cumplen, por supuesto, en esta novela, que es el tiempo detenido y el tiempo veloz. ¿Cuándo hablamos de tiempo veloz? El tiempo veloz es aquel que se establece cuando estamos leyendo un largo párrafo, hasta que llegamos al punto donde comienza el diálogo. Ese diálogo forma parte del tiempo detenido. La combinación de tiempo veloz y tiempo detenido es fundamental para lograr el ritmo. Y acá, obviamente que hay ritmo. Hay mucho diálogo, hay también inclusive monólogos interiores, Exacto, eso te iba a decir. ¿no? El Sí. pensamiento Sí. del niño o del adulto. Y bueno, hay suspenso, Sí. ¿verdad? Este tema de la caracola establece una zona como en algunos momentos hasta de intriga. ¿Qué es lo que pasará con esta caracola? O con la chica. O con Celeste, que luego veremos en realidad su nombre no es Celeste. Hasta las último últimas momento. páginas estamos ahí. Hasta ¿no es último cierto? momento estamos trabajando con el alter ego de Virginia. Claro. Su nombre es Virginia, Sí, pero sí, hay una dualidad. Sí. Ella dice, como Virginia yo no puedo realizar Sí. los sortilegios que sortilegios, realizo sí. cuando me llamo Celeste. Sí. Bueno, Sí. eso... Y es en las últimas páginas que Y en las últimas aparece páginas, si no me Virginia. quiero adelantar, nos damos cuenta de quién es en efecto el narrador que está, También. no el pescador también, pero el narrador que está detrás de esto. Porque fíjense que esta es un libro que empieza, no sé si han notado, en primera persona, está la primera persona narrando, pero en un pasado. Sí, En un pasado. Es un recuerdo. Entonces, claro, hay una especie de flashback, Sí, Sí, en sí, varios sí. momentos. ¿verdad? Sí, hay Sí. algunos. pero finalmente en la parte final del libro es cuando nos damos cuenta que está hablando el hombre de hoy. Sí, claro. Porque Evocando a pesar la de que felicidad. pasó el tiempo. Exacto. Bueno. Y evocando la felicidad del ayer, el hombre niño en algún momento. Sí. Esa felicidad que es la que compartió con sus primos, Sí. con sus El tíos, entorno familiar, con el abuelo. está. Qué importante Sí, acá la la figura figura del del abuelo. abuelo, sí, ¿Por sí. qué es importante la figura del abuelo? Sí, es eso patriarcal, eso que da fuerza, sostén, es eso tan importante. Yo recuerdo, bueno, en nuestras épocas, ¿no? Casi todas somos grandes, se marcaba ese tipo de cosas también. Está ahora un poco abuelos. desdibujado, ¿no? Sí. La imagen
imagen del adulto mayor Sí, con el correr del tiempo se ha ido desdibujando. claro. En la Pero época era un nuestra, como abuelo dice que lo Lilia, escuchaba, que el abuelo. lo acompañaba, El abuelo era que la cumplía sus persona sueños. a respetar y a escuchar, que es lo Sí. que hace Leonardo. Sí, porque era la autoridad, pero a su vez era el amor de abuelo. Claro. Ambas cosas. Acá Es lo inmodificable, es lo que no va a irse. Claro. Es la casa y el abuelo. No puede desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer? El abuelo es la gran figura. Es la gran Sí, sí, sí. Es la gran figura. Bueno, ya que vamos a hablar de figuras, acá tenemos a los personajes. ¿Quiénes me pueden acercar un poquito a los personajes? Por lo menos los personajes principales de esta novela. Leonardo es el protagonista, Sí, Bernardo, que es el primo, sí. Celeste, que es la amiga que conoce. La hacedora de sortilegios. ¿Qué Eh, otros como personajes secundarios? principales y secundarios, digamos, Sí, ¿no? por eso que otros Porque personajes. si Se han olvidado de algunos Bien, importantes. Pero Eh, Juan y el pescador. El pescador bueno, también el es abuelo, muy sí. importante. Sí, es importante. Y no me nombraron Lo que- El abuelo. Ah, perdón. Sí, el abuelo. Sí, sí, el abuelo. El tío Ignacio juega un rol importante, pero el otro tío, el que está enfermo, Sí, si bien no participa, pero juega un papel súper es un importante. personaje velado, pero Claro, el personaje, velado, en fin, está claro. velado porque no aparece. Pero tiene fuerza el hecho de que toda la familia está preocupada, transcurre toda la novela casi. ¿Por qué Con les parece esa- que es importante, perdón Lilia que te interrumpe, ¿por qué les parece que es importante en esta novela el personaje del tío Mario? Porque podría no haber aparecido. Y sí, es importante Creo porque que- más... Y piensen un poquito en el tema de los valores, ¿no? Cuando yo hice esa tesis, que se las puedo enviar si quieren, la tesis de este libro, no me olvidé de hacerlo, cuando hice esta tesis la nombré como La Caracol y los sortilegios, una novela de valores, ¿no? Una novela de valores. Bueno, porque realmente me pareció que los valores estaban en todos los capítulos de la novela. Por todas partes había valores destacables. Le En llamaría este caso, de ¿por qué? formación, Graciela, también. ¿Perdón? Novela de formación podrías Sí, llamarle también. Sí, claro, porque contribuye a la formación estamos hablando del Porque preadolescente, toda, ¿no? sí, casi toda... Ahora, ¿por adolescencia. qué acá aparece un tío Mario, un personaje velado? Pues- No tiene aparentemente mucha incidencia, pero sí la Sí, tiene. la Porque es tiene. un ¿Por qué? disparador, es un Y- disparador que hace mover a todos los personajes en solidaridad, a ver cómo lo ayudamos. Bueno, vos nombraste una palabra, Sí, ese valor está la solidaridad. Sí. Claro. Está marcada la Sí. solidaridad Y, acá. marca- La empatía. Claro. Leonardo logra ponerse en el lugar del otro, en un de momento sus primos, dado. claro. ¿Se recuerda cuando habla de la muerte? Porque Bueno. el tío estaba muy mal, no se sabía si Claro. iba a morir o no. Eso te iba a decir. Entonces él en un momento dado dice, pensando en el primo, en Fernando, Sí. y Fernando, que a lo mejor queda papá. solo, se queda Es sin la papá a mi mitad de misma edad. Exacto. Fíjense cómo hace la transferencia. Sí. ¿Qué le sucedería a él si Sí. tuviera la edad del primo? También sin el papá. Porque, viste, cuando empiezan las pérdidas en las familias, no hablemos de los accidentes que empiezan a cualquier hora, ¿no? Pero digo, generalmente las pérdidas en una familia empiezan cuando ya los abuelos están grandes, empiezan a morir, y eso marca para mí también ese momento de quiebre en Bueno, las ahí familias. él tiene, por lo menos acá, en el corpus del libro, aparece por primera vez la muerte como gran amenaza, ¿no? Claro. Acá hay una amenaza, hay miedo, Sí. hay angustia, y estamos dentro de lo que hablamos acá, dice climas. Y entonces les explico un poquito qué es el clima de una narración, el clima de un poema, todo aquello que leemos dentro de lo que se considera literatura de creatividad, no hablamos de un ensayo, por ejemplo, nos lleva a sentir un clima determinado, o varios climas, y acá circulan varios climas por esta novela.
podemos sentir, por ejemplo, alegría, tristeza, nostalgia, alarma, miedo. Bueno, todos esos climas que les voy nombrando ahora están presentes en la novela. Por ejemplo, ¿cuándo ven ustedes o en qué párrafo, no importa el párrafo, pero sí en qué parte de la novela ven un clima donde hay alegría plena? Bueno, cuando llegan los primos, la familia. A grandes rasgos, ¿de qué se trata la novela? ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde están ubicados los personajes? A grandes rasgos. El protagonista es un niño de 12 años y es como que él empieza a recordar desde esos momentos en que iban a esa casa. En la costa, la casa familiar. Bueno, eso no dijimos el lugar todavía. El lugar no no, lo ubicamos porque estaba- geográficamente. No nos ubicamos Bueno, pero acá, para ubicación que de por ella me espacial no entienda. llegamos. Sí. Bueno, por favor, hable. No, él recuerda sus vacaciones en la costa, que parece ser que todos los veranos son en esa casa familiar, pero recuerda un verano en especial, en el que, te lo voy a sintetizar, ¿no? Él tenía un primo que era el más querido y parece ser que ese año ese primo no va porque se enferma el papá de este chico, que se llama Fernando. Entonces, Bueno, imagínate, ahí ya es como que hay una sombra, hablamos de la sombra. Chicas, cuéntenle También. agregarle contenido. Cuéntenle la Que empieza en un momento como oscuro en la novela, con... Esa es tu apreciación. No lo dice, No, pero Bueno, el pero- argumento. Bueno, habla, el ¿qué autor hace? hace hincapié en lo que significa las Sí, sombras. el argumento. El chico está pasando las vacaciones, Sí, un claro. verano en la casa Claro. del abuelo que da en la playa. Exacto. Ahí todos los veranos se encuentran con los primos. Esta Ese vez- verano en esta particular, vez los no, primos no. en principio no están. No llegaban no llegan. cuando debieran haber llegado porque Pues, su tío, o sea el padre de los primos, está muy enfermo. En Claro. esas caminatas él solo por la playa conoce a una chica que se llama Celeste, de la cual a él le gusta mucho. que dice llamarse Celeste. Dice llamarse Celeste y la chica está haciendo y dice tener poderes, Poderes, está para haciendo- realizar que sortilegios, los que es sortilegios. parte del libro. Está haciendo un sortilegio. ¿En qué consisten esos sortilegios que hace Celeste en la playa? Bueno, en el principio no sabe qué es. Tiene No que sabe ni averiguar siquiera ¿Pero lo que con es qué sortilegio. trabaja? Perdón, ¿con qué trabaja Trabaja Celeste? Elementos naturales, con dibujos en con la una arena. especie de un acertijo, o ¿no? Como Ella canta. tipo, O sea, sí, hace dibujos en la arena de un gato, un pez, un pájaro. usando un elementos Un también. conejo con de lana. naturalidad. Hay mucha fantasía en Es esto. un juego. Ella juega, exactamente. Está lo lúdico, que es importante en este libro. No, el canto sí, no, el sortilegio sí. Sí, porque él no sabe ni lo que quiere decir. Y la chica está sortilegio. hecha muy seria, está haciendo el sortilegio, él cree que es un juego, pero él la ve muy seria. En los sortilegios estamos hablando de un mundo fantástico, pero con fines pragmáticos, porque ella realiza el sortilegio para llegar a algo, para hacer algo. Sí, sí. Uno de los sortilegios que realizó fue pidiendo para que el tío Mario, que Sí. estaba enfermo, se curara, por ejemplo. Claro, pero tenía otro propio. Y tenía también Para su poder, propio pedido. Escapar de esa En vida. realidad, toda esta es una parte de la novela, toda la primera parte de la novela, que nos lleva a pensar en un mundo fantástico que rodea a los chicos, no maravilloso. ¿Por qué? No para No hay elementos maravillosos. Y lo fantástico en realidad es el juego de los niños. Si vamos a considerar que el juego y la imaginación o un sueño fantástico. ¿Por qué no maravilloso? ¿Con qué se está jugando la fantasía? Y Con el caso de la imaginación. cosas. ¿Perdón? Con Sí. elementos reales. Con elementos reales. Si estamos jugando con elementos reales en un mundo real, estamos en el mundo de la fantasía, no en el mundo maravilloso que podría dar, por ejemplo, el cuento de hadas, donde todo lo que lo rodea es maravilloso. De modo que esta es una novela de aventuras. ¿Qué más? fantasía. Sí, de fantasía. La fantasía ocupa un espacio fundamental.
De formación, habíamos dicho De también. formación, exacto, de formación. Y de valores morales. Despertar la actividad crítica, el comentario crítico por parte de los adolescentes, fomentado a veces por los adultos y otras veces por los mismos chicos. Entre ellos empiezan a dudar, a pensar a ver si está bien lo que están haciendo. En el caso de Leonardo es un niño muy empático, muy amante de todo lo que sea naturaleza, muy respetuoso de la naturaleza. Por eso ve muy mal que su primo, Fernando, quien no cree demasiado en esos sortilegios, realmente no cree nada, parece, en algún momento ha pateado el nido de los huevitos, donde estaban los huevitos de tero, y pisó los huevitos de tero. Y él, ¿cómo reaccionó? Dijo, por un rato no le hablé. Sentí, no dice que sintió rabia, no dice que sintió, dice, me sentí raro y por un rato no le hablé. Entonces nos lleva esto a deducir también un poco el perfil de los personajes. Fíjense que el perfil de Mario, de Fernando, con respecto al del personaje principal, es bastante distinto. Es decir, comparten los juegos, pero tienen perfiles diferentes. Uno mucho más travieso, pragmático, más desentendido de lo que pasa, aunque ambos se preocupan ante una situación como, por ejemplo, la enfermedad del tío Mario, y ante una situación que los amenaza, no saben muy bien cómo, porque las escuchas son a través de una puerta o porque escucharon hablar a la tía, y esa es otra situación amenazante que les hace peligrar también sus veranos a cielo abierto, como dicen ellos, es la posibilidad de que el abuelo pierda la casa. Mirta, el abuelo está viviendo en una casa, en el predio que pertenece a una estancia, la estancia La Miralejos. Ese predio se lo regaló don Ramón, el dueño de la estancia, de palabra, no hay nada firmado. Entonces el nene escucha a través de una puerta cómo le dicen, los adultos hablan entre ellos y le dicen al abuelo, le recriminan, ¿cómo es que no firmaste nada? Si don Ramón se muere, podemos perder la casa porque en realidad no tenemos nada firmado. Esa es una amenaza grande, eso también los preocupa. Entonces, realmente acá se van acercando al mundo de los mayores, van entendiendo las problemáticas de los mayores, a lo mejor no del todo, pero eso les produce angustia y es otro de los climas que habíamos hablado antes, ¿no? El clima angustiante, la desazón por la pérdida de eso que ellos habían logrado. Ellos sentían que ese era su mundo, ¿no? Los niños. Llegaba el mes de febrero y todos se reunían allí para pasar esa parte del verano. Y bueno, corría serios riesgos su aprovechamiento del espacio. Y también la injusticia que se hubiese cometido porque la casa la había construido el abuelo, claro, en el espacio cedido, pero la construcción era por parte del abuelo. Bueno, acá hay un párrafo que me parece muy esclarecedor del mismo autor, del mismo Emil, y quién mejor que el autor para a lo mejor aclararnos un poquito por qué escribió esto o qué pensó cuando escribía esta novela. Esto aparece en un libro que Berta Bilbao Richter escribió sobre la obra de Emil García Cabot. Les aclaro que Emil tiene numerosos trabajos de diferentes escritores que se han publicado en revistas, por ejemplo en Alba de América, que es una revista del Instituto Literario y Cultural Hispánico, y Berta escribió un libro donde estudió gran parte de las obras de Emil. El libro se llama La literatura de Emil García Cabot, metáfora de la condición humana. Y dentro de ese libro hay una parte dedicada a la caracola y los sortilegios. Y en una entrevista con el autor,
En un momento dado, el autor dice: con sus juegos los niños asumen muy seria e inocentemente el papel que se arrogan, con lo que, sin saberlo, hacen por su lado y a su medida una especie de literatura virtual, ya que la literatura es, en definitiva, un quehacer lúdico, ficcional, a menudo inquietante y cruel. Pequeñas vidas, pero cuánto ya de los roles y las confabulaciones que a lo mejor pondrán en juego más adelante como adultos. Y bueno, acá está todo dicho. Acá hablábamos recién de las preocupaciones de los adultos que los niños recibían como propias y que los angustiaban, tal vez sin entender de todo el alcance, pero sí sabían que había un peligro latente, ¿no? Inminente, que era la pérdida de la casa. Otra cosa que ocurre en esta novela y que por supuesto genera muchísima inquietud es que se quema la casa de Celeste, se incendia, Celeste pierde su casa. Entonces se quedan sin nada, pierden todas sus cosas. Y acá también aparece el tema de la empatía y la solidaridad, porque tanto las personas de la estancia como ellos mismos, los niños y la tía, los abuelos, los que conforman la familia de Leonardo, juntan una cantidad de cosas que les pueden ser útiles para recomenzar a aquellos que perdieron su casa. Acá tenemos una preocupación cierta, y acá tenemos el motivo por el cual Celeste es Celeste. Celeste necesita asirse del mundo fantástico para aislarse de esa realidad cruel que es la pérdida de su casa. La pérdida de su casa, el padre que también está perdido, pero de otra manera. El padre es un maestro que en realidad pasa muchas horas pescando y cuando el nene lo conoce, para nosotros va a seguir siendo, para los lectores, el pescador, hasta que después nos enteramos de que es el papá de la nena y de que es un maestro, bueno, y realmente actúa como maestro. Cuando le habla al nene de la caracola, ¿recuerdan? No exactamente lo que le dice, pero sino que ella se ve acerca de la caracola. Que hay que saber escuchar. La diferencia entre escuchar y oír. Claro. Exactamente. Y lo que le dice también con la pesca, a mí me quedó también lo de la pesca. A ver, Que hay que saber esperar el momento claro. y ver, estar atento. Y yo digo, es lo mismo que la oportunidad. Claro. Cuando te pasa por la vida, estar atento y saber esperar, verla. y saber esperar es muy Y difícil saber para esperar. los adolescentes, Cuando porque llega lo quieren todo ayer. Entonces le está hablando de algo para lo cual le va a resultar un esfuerzo hacerlo. Pero Leonardo escucha, Leonardo tiene buena escucha. También escucha muy bien al abuelo. Y escucha también muy bien a Celeste. Se decepciona un poco cuando se entera de que en realidad estuvo engañado durante mucho tiempo, porque esa Celeste no era Celeste, se llamaba en realidad Virginia. Pero ¿quién era Virginia? Virginia era la nena que se le quemó la casa. Virginia era la nena que perdió todo. Era la nena con tristeza. Era la nena que no se permitía soñar. Celeste sí podía hacerlo, desde otro lugar. Soñaba desde otro lugar. Y podía realizar estos sortilegios para que para Virginia fuera más fácil la vida. Sí. Ahí tenemos esta cosa del alter ego. Era imprescindible en este momento un alter ego. ¿Se dan cuenta? Bueno, con respecto, acá hablamos del rol de la imaginación, creo que quedó claro la importancia de la imaginación. Y hablamos de detalles indiciales. ¿Saben qué son los detalles indiciales? Quedan indicios. Dale, Responda. Sí,
Sí, todo aquello que anticipa lo que va a ocurrir en la narración, pero en forma muy delicada, sin develar nada, ¿no? Claro, el tema se lo dice, indicios. Los indicios que vienen a veces como un metamensaje, en forma de palabras o en forma de toda una frase que puede darnos el indicio de que algo va a pasar. Algo va a pasar con esto que nos están contando. Y hay múltiples detalles indiciales acá, ¿eh? Es como la carabina que en algún momento va a disparar. Bueno, Eso dice Berta. a eso dijo Berta. Bueno, Mendoza. No, porque yo les decía ¿Cómo nos acordamos? que siempre un narrador, cuando pone algún detalle, Por algo ese detalle está muy bien pensado. Claro. Y eso lo tomé de Chekhov, que decía que si en algún momento un escritor describe una carabina colgada en una pared, en algún momento debe disparar la carabina. Claro. Es que si no Si no, esa sería un carabina después detalle. pasara desapercibida, Ahí ahí habría habido un error. Claro. Igual pasa, ocurre también en el lenguaje visual, en las películas. Fíjense ustedes que cuando están enfocando especialmente algo, ustedes piensan algo va a ocurrir con ese elemento. Y si ese elemento que fue tan enfocado, no pasa nada y queda ahí, hay un error ahí del director. No, al final no pasó nada. Claro, fue simplemente para disuadirnos de algo o para distraernos, pero no cumplió con otra función. Acá sí hay detalles indiciales. Y el detalle inicial siempre nos pone como la expectativa, a la espera de algo. Algo va a pasar, bueno o malo. Una novela, casi podríamos decir una novela, porque tiene 105 páginas, pero en cada página hay tanto para extraer. Algunos dirían que es muy jugosa. Sí, es muy jugosa. ¿Cómo lo maneja? Que uno inmediatamente piensa en su vida. Así es, ¿viste? Bueno, porque es Pasaje imposible no a la- retrotraernos ¿viste? a nuestra adolescencia, Sí, ¿no? es verdad. Aunque haya sido en otra época y bajo otras circunstancias y en otro escenario. Y aquí sí les pregunto si hay una clara ubicación temporal-espacial en la novela. Sí, en la vida de él sí. No dice el lugar exacto. Bueno, es una playa. Buenos Aires, no, playa de Buenos Aires. Sí, es una playa de Buenos Aires. Sí. Yo me imaginaba que era en el sur. No dice Buenos Se Aires. habla de un monte, playa y Una monte. playa muy La solitaria. descripción es una playa de Buenos Aires. Y fíjense que habla de la llanura, Sí. habla de la llanura donde se ve la Miralejos. Y acá hay un análisis que, no sé, quisiera compartirlo con ustedes. Conociendo a Emil, nada es casual en la literatura de Emil. Nada. Tampoco los nombres que le ponen a las cosas. La Miralejos. Fíjense, la Miralejos. ¿Por qué se llamará la Miralejos la estancia? Podemos tener distintas versiones. Yo tengo la mía, ¿ustedes? Y ahora que lo dice, sí. Pasa que leímos algunas obras. Y ahí empezaría la parte del horizonte. Él también nombra siempre el horizonte. Sí, Por eso, bueno, después Emil, leímos las quienes han leído obras de Emil saben que él habla mucho de la playa, de los médanos, de los vientos, Tendrá que ver del con mar. su vida. Sí, Claro, Usted vivió, ¿no? En el sur. La Y Patagonia. no sé si vivió en el sur, pero sí iba. Berta, vos Sí, vivís Berta vivió. hace mención que la conoce muy Sí, bien. vivió en el sur, estuvo trabajando, porque él hizo una especialización en literatura inglesa y cuando regresó de Inglaterra se ocupó en la parte de turismo en el sur, en la Patagonia. Ah, bueno, por eso también hay novelas de él que están ubicadas en el sur. Exactamente. En la otra diplomatura están leyendo El último horizonte, Claro. leyeron La hora, porque lo que hemos destacado en la diplomatura de teoría y producción literaria es la estructura sobre la que él monta los relatos, ya sean los cuentos o las novelas. Ajá.
el yo, la polifonía, Bueno, la de eso ubicación quería del yo. hablarles. Ahora vamos a Sí. hablar. Primero vamos a seguir con esto de la mira lejos. Él dice que desde su casa, desde la casa de los abuelos, puede alcanzar apenas a vislumbrar hacia lo lejos una parte de la estancia. Ellos están en el predio de la estancia, que por supuesto debe tener muchos kilómetros. Pero además de mirar de lejos, ¿qué puede significar ese mirar de lejos? Porque eso Y también debe es ser nada. es la clase Claro. social difícil de alcanzar. Es el Ellos no son- llegar. Claro, Está lejos para mí eso. no era accesible a ellos. Bueno, yo pensé en estas dos posibilidades. También, claro. No creo que sea casual que se llama la mira lejos. No, seguramente. No lo es. No lo es. No lo es porque mira lejos el último horizonte. El último horizonte. Ahí está el paralelismo. Con el Cuando otro. llega la hora. Su lectura de la novela inglesa y norteamericana, la influencia de Faulkner, cómo maneja el monólogo interior, la verdad que es un maestro. Sí, del sí, género, ¿no? sí. Emil es como para leerlo, releerlo, ver distintos géneros que él abordó, porque también como poeta es maravilloso. He tenido la suerte de poder estudiar uno de sus libros en forma particular por un prólogo, y la verdad es que todo es fascinante, todo lleva a una doble lectura, todo nos lleva a una doble lectura, aún esto, que realmente también lo hace. Hablábamos de la polifonía. ¿Qué es la polifonía o el plurilingüismo dialógico, como lo llamó Mikhail Bakhtin, el ruso? Esto es muy fácil, realmente muy conveniente que esté presente en las novelas, donde la polifonía indica que hay más de una voz, cada voz tiene su propio registro, el registro depende de la edad, depende de la situación social del hablante, dependerá también de la preparación cultural del hablante. Y algún efecto como tenía la que hablaba con la Z. Bueno, claro. En este caso, claro, siempre hay algo como para sonreír, ¿no? Él llamaba la CC a una de las chicas de la estancia que hablaba ceceando, y llamaba a las WL a las chicas de la misma estancia, que eran dos hermanas que las dos tenían sus primeros nombres que empezaban con L. Bueno, y con eso se hacían bromas con el primo, y gestos, y se tapaban la cara para que no nos vieran. Bueno, esta cosa cómica que es muy propia de esa travesura propia de los chicos, ¿no? Bueno, acá sí tenemos polifonía, y hay registros bien marcados en los hablantes. Por ejemplo, La tía Adelaida está bien marcado cuando repite, yo no me acuerdo de un ejemplo concreto, pero por ahí repite las palabras como en el lenguaje oral. sí. Está el lenguaje oral bien marcado, la oralidad de la escritura está muy bien marcada. Eso les digo también. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Según las iglesias, el silvestre. Bueno, El silvestre. es coloquial. Es coloquial. Es coloquial, sí. No pretende ser un lenguaje discursivo, es totalmente coloquial, que es lo que necesita esta novela. Hay otro personaje que Es lo que requiere. las señoras de la estancia, que uno habla con términos que ellos a veces desconocen su significado. Exactamente, ahí tenemos otro. E inclusive hay una diferencia en el idiolecto entre Celeste y Virginia, que es la misma niña. Estamos hablando de Celeste transformada en Virginia. Dentro del ¿No? mismo personaje. El mismo personaje, esa dualidad, ese alter ego, así como actúan
de distinta manera, también hablan. Cuando le pide permiso al padre, Celeste no hubiera dicho eso. Cuando Exacto. le digo, ¿puedo ir, papá? Y yo digo, ¿qué está no es la misma línea? Claro, Sí. bueno, esa es una argucia que ha utilizado Emil, que me parece maravillosa, ¿no? Porque ha respetado, fíjense, dos cosas fundamentales, y que parece que diríamos, bueno, pero es lógico, sin embargo no siempre lo lógico se da en la literatura, ¿no? Son dos nenas con diferentes intereses. La misma nena, cuando es una y otra, tiene diferentes intereses. Sí, como un desdoblamiento de la personalidad, Claro, pero y este desdoblamiento es necesario. provocado por ella Fue misma. necesario, claro. Sí. ¿Por qué ella provocó ese Y desdoblamiento? como defensa. Por el dolor. Claro, el dolor fue una defensa, fue una forma de alejarse de todo eso tan cruel que la estaba rodeando. De modo que también vemos acá la crueldad en esta novela. Hablamos del metamensaje, sí, que es aquel mensaje subyacente, y lo hay en muchos fragmentos. Hablamos de los clímax, que eran esas sensaciones que podíamos sentir. A medida que vamos leyendo la novela vamos a ir viendo diferentes sensaciones que nos conmueven. Lo ponemos era como sensaciones cuando Sí, lo hagamos. es la sensación que escena. siente el lector. Como ¿Cómo sensación, llega al lector encuadramos en un sensaciones. párrafo, no toda una novela, porque dentro de una misma novela vamos a atravesar diferentes climas. Sí. Entonces hay párrafos que nos van a sumir en la tristeza, Sí. otros nos van a hacer pensar en la esperanza. En realidad esta es una novela de esperanza, ¿no? Hay esperanza. Sí, en todo esto. también no nombramos la libertad. Cuando él necesita cabalgar con la cara al viento, y eso es la libertad. Sí, para tal él. cual. Bueno, es una de las características que tiene para él el poder estar veraneando en ese lugar, donde dice a cielo abierto. Sí. Ahí se siente realmente libre, se siente contenido, él ama al abuelo, se siente muy contenido por el abuelo y por toda la familia, ama a sus primos, aunque sean diferentes, y acá está también la aceptación del diferente. Exacto. Sí, sí, Porque sí. a pesar de que él no comulga con todo lo que hace el primo, que es más travieso, menos pensante, bueno, Sí. pero de todos modos se Y la lleva bien. primita Porque, también. y la primita, que es más chiquita y suele meterse como hacen todas las nenas chiquitas con los más grandes, y los más grandes tratan de despegársela de encima, ¿no? Bueno, acá está Sí. marcado eso también. Valores destacables, sí, hablamos creo que bastante de los valores. Sí, el amor a los padres también, la alegría cuando Exacto. los padres Hola, pueden ¿qué tal? ir. Sí, Cuando el amor a los padres. pueden ir a la casa ese fin de semana. Sí, él estaba esperando ansioso que los padres llegaran de Buenos Aires, porque los papás no habían viajado con él. Siempre ocurría eso, él iba primero y los papás, cuando el papá tenía vacaciones, iban a la playa y pasaban el resto de las vacaciones. Y cuando se acercaba el fin del mes de febrero, él pensaba que, bueno, se angustiaba un poco porque había terminado su posibilidad de estar al aire libre. Fíjense acá en la página 5 del libro, dice: en la casa de la costa pasábamos el verano el abuelo y la tía Adelaida, a menudo tío Juancho, casi siempre nosotros, los primos, y por supuesto nuestros padres, aunque ellos solo iban los fines de semana hasta que les llegaban las vacaciones, generalmente en febrero, que era cuando poco a poco empezábamos a darnos cuenta de que el verano se acercaba a su fin y de que muy pronto deberíamos decirle adiós a nuestra vida a cielo abierto. Nuestra vida de libertad. Esto de vida a cielo abierto es lograr una libertad que ellos, como niños citadinos, porque aparentemente viven en una ciudad, no la tenían. Y sí la pueden tener acá. ¿Qué otros valores destacables? Me hablaron del
Bueno, el abuelo ya lo dijeron, ¿no? La solidaridad. Sí, la solidaridad. La empatía. Sí. Como un valor. Claro, sí, lo veo como valor, porque podés saberse poner en el lugar del otro. Él se pone en el lugar del primo, por ejemplo. Y también se supo poner en el lugar de la niña o de la familia de la niña que había perdido todo. Él también colaboró para... Hay una cosa que no dijimos, que él nombra varias veces la palabra iniciático. Ajá. En el libro aparece el amor, porque él siente deseo por son los Celeste. las primeras manifestaciones. Él no del podía amor. dejar de pensar en ella. Cuando Celeste le pide un claro, beso, no se olvida no, él de eso. se queda sorprendido y le da el beso. Eso no pasa desapercibido. No, y la carabina después. Sí. Él tiene más besos y piensa que ella podría ser su novia. Sí, cuando fueron más grandes. Sí. Pero en ese momento, de todos modos, él siente algo que un no había sentimiento sentido totalmente nuevo. Sí. Lo hace llegar a la casa y seguir pensando en Celeste, y cuándo la va a volver a ver, y después salir a buscarla cuando anda a caballo, cuando va caminando y se acerca a las cortaderas. Está como elemento maravilloso, podríamos hablar de la bruja. ¿Quién era la bruja? La bruja, sí. Claro. Habían tenido que dejar a Virginia en la casa de esta mujer porque no tenían casa los padres. Claro. Virginia fue dejada en casa de esta tía, que era una casa bastante precaria, y la tía parece que era bastante exigente, de modo que no tenía mucha afinidad con Virginia, ni Virginia con ella. Entonces Virginia, Celeste, les cuenta a los chicos que había sido secuestrada por esa bruja, que para colmo esta señora aparecía detrás de unas cortaderas, y los chicos le tenían terror. Ahí está también otro clima, ¿no? El clima del miedo. La chiquitita, la primita Diana, siente terror cada vez que se acercaba a esas cortaderas porque pensaba que en cualquier momento iba a aparecer la bruja. Bueno, esa bruja en realidad era la tía de Virginia. Virginia fue dejada ahí por un tiempito porque la casa, como dijimos, estaba destruida, la estaban reconstruyendo, y en ese momento quizás el llamarse Celeste, el estar en el lugar de Celeste, era su protección, su íntima protección. Es decir, él le pregunta. Ella necesitaba, perdón. Él le pregunta por qué se cambió el nombre. Claro, sí. Y ella le dice que porque estar cerca de lo celeste era el lugar para hacer los sortilegios. Sí, también el nombre tiene un motivo. También el nombre tiene un motivo, ¿no? Sí. De Celeste. Bueno, ella como Celeste podía hablar de esa tía como una bruja y podía decir, por ejemplo, como dijo, que fue secuestrada, a tal punto que generó una preocupación tan grande en los chicos que deciden, bueno, alquilar los caballos y la van a rescatar, con la mala suerte de que cuando la van a rescatar, la nena que no sabe montar bien se cae y se lastima, y bueno, y terminan llevándola al hospital, ¿no? Acá tenemos uno de los casos. Otro caso importante en cuanto a valores. ¿Ustedes recuerdan qué le había pedido como regalo Leonardo al abuelo? Sí, el caballo. Y finalmente, ¿en qué quedó eso? Que no lo quieren. ¿Por qué? Pero él tiene por el tema de plata. Él pensaba que el tema de la casa es un tema de interés y en lugar de gastar la plata en el caballo, Claro. precisa. Fíjense ustedes qué sentimiento tan noble en un adolescente que está muy entusiasmado porque tiene la posibilidad de que el abuelo le regale un caballo, y a él amaba andar a caballo con toda esa libertad que le ofrecía esas cabalgatas. Y sin embargo, cuando escucha esto de la casa, de la posibilidad de la pérdida de la casa, él decide, sin consultarlo, de por sí, decide que no, que total el caballo se lo puede alquilar el abuelo. Y se lo alquilan finalmente a un puestero, ¿no? Sí. Y el abuelo le pregunta, bueno, ¿por qué?
Seguro porque así podés ahorrar ese dinero, vos lo necesitás. Es decir, que ha renunciado a algo que para él era muy, muy importante. Acá la renuncia tiene que ver con el amor, no solamente con la empatía, sino el amor que él siente por el abuelo. Puedo decir algo, pero intuitivamente, ¿no? Sí. Yo tampoco lo pude leer, pero a través de todos estos relatos y de todos estos hallazgos, creo que hay algo muy identificatorio con el adolescente, o por lo menos yo fui pero ya soy grande, ¿no? Pero creo que los adolescentes, para eso lo hizo el autor, para que el adolescente se... digo que esto de ponerse en el lugar del otro, esto de la solidaridad, esto del renunciamiento por amor, por fijarse de la circunstancia que está pasando el otro, creo que los adolescentes se identifican con todo eso, el primer amor, por supuesto. Claro. Sí, que se pueden sentir identificados con la novela, Sí. no hay duda. Ahora, que todos sientan la empatía, Sí, actualmente. No, actualmente No les pongan tantas dudas a los ¿No? chicos. Sí, sienten empatía. Sí, pero bueno, Sí. ojo, Hay de todo, hay de nunca todo. se puede generalizar y menos en la conducta humana. no lo sé, yo Menos en la definitivamente me pareció todas las Depende también de la familia. de la familia, sí. Ojo, depende mucho de la familia. Hay chicos que están acostumbrados a recibir, Y no y valoran. el tengo no dos hijos, existe. dos hijos de uno de 40 y otro de 38, ¿no? 41 y 39. Ellos saben todos estos valores y ellos Claro. lo han demostrado con su vida. Pero lo has visto No en tu sé familia, si Graciela. Lo han- Los padres son. Claro, pero yo Son cuando solidarios. ustedes dicen todo eso, Sí. digo, pero es fantástico porque yo lo viví del adolescente, pero yo lo viví con mis hijos. Sí, A mí también me parece grandes, bárbaro. mis hijos también, pero son grandes ya. No, por eso Hablando de los yo adolescentes. quisiera, si esto mismo, insertado en esto, porque vos escribís para los chicos de la actualidad, Sí. me gustaría que me dijera, porque a mí me fascinó todo lo que hablaron. Me fascinó porque digo, Que no entiendo, que te gustaría que María. sí saber si actualmente estos mismos valores se siguen trabajando, se siguen. Me gustaría saber. Trabajando de Depende de la familia y depende de la escuela. No, de la literatura. Espero que no sea solo en la escuela. Bueno, puedo participar sobre eso. Ahí sí. Hubo una polémica terrible en la Universidad de Buenos Aires, en un seminario, porque de vez en cuando yo voy a hacer seminarios de posgrado para ver qué personas se siguen ocupando de la literatura, porque ponerse en contacto con gente que tiene los mismos intereses es muy productivo. Y bueno, entonces dijeron que la literatura actualmente no debía transmitir valores, simplemente la literatura considerada como un juego, como un placer lúdico. Y hubo una discusión bastante grande porque la literatura siempre tiene que llevarnos a experiencias de vida que nos puedan servir para continuar nuestra propia formación, si es que estamos formados, o en el caso de los niños, para formarse. Pero no es necesario eso. No es necesario Que sea explicitar, moralizante. claro. No debería ser Ni moralizante. moralizante que ni se preceptiva. A los chicos eso nos siente como patada en el estómago. Claro, Imponer algo o convencer de Acá que no está algo es moralizando. Pero nosotros Pero como adultos podemos ejercer la función de guías. Claro, el mediador. Podemos, sí. debemos. Claro. Eso, es interesante saber en la actualidad cómo llegamos a esto mismo. Con el ejemplo. No, pero a No, través no, de la a través de literatura. la literatura. Bueno, Sí, brevemente lo que voy a hablar con Berta. La literatura. La fantasía La fantasía. es perfecta para transmitir todos los valores. Claro. Ponele Claro. la heroína, el Porque héroe. además lo Sí. transmitís desde lo lúdico. Exacto. Exacto. Además, Sí, creo que sí. estas discusiones son totalmente bizantinas, porque yo les decía en la universidad, a partir de Caperucita Roja, que es una novela de la tradición, ¿qué es lo que pretendían enseñar a través de ese cuento Caperucita Roja? Era una alerta para los adolescentes para no caer víctimas de los Don Juanes. Claro. ¿Y quién el gato con botas?
Era una alerta para decirles a los chicos, cuidado con simular, con la simulación, cuidado con lo que significa falso, con asumir un rol que no tiene en realidad. Es decir, toda la gran literatura siempre deja un mensaje que es productivo en cuanto a los valores éticos. Además, desde el punto de vista de Sócrates, hay una relación entre belleza y el bien. La belleza y el bien en la cúspide de los valores. Hasta el punto que un escritor argentino, Leopoldo Marechal, escribe un ensayo, Descenso y ascenso del alma por la belleza. Es decir, que la belleza como culminación de los valores, pero la belleza también relacionada con el bien y con la virtud. Es decir, uno no puede pretender hacer una obra bella que no tenga un sentido, porque si no es un artificio textual totalmente vacío, sin contenido. Bueno, eso es justamente lo que ha logrado Emil con esta novela. No es vacía de contenido en absoluto. Tiene contenido destacable y hasta desmenuzable en cada una de las páginas. Y el único valor que se menciona es solidaridad, que lo grita está la palabra. Lo grita, Sí, ¿por qué está no la hacer palabra. esto? Solidaridad. Sí. Pero es la única vez, Sí. y todo lo demás lo podemos No, todo lo demás no se aclara para siente. nada. Todo lo demás lo deducimos. Todo lo demás lo deducimos. Eso es lo bueno. Además, fíjense que en una de las clases que di sobre el regreso del joven príncipe, se hablaba de la capacidad de resiliencia de las personas. Aquí también hay una actitud de resiliencia de la chica de Celeste, que en esa bifurcación de personalidad a la que apuntó Graciela, se nota, ¿no? Porque ella, ¿por qué desdobla su personalidad? Para salir de un estado de conflicto. También tiene conflicto con la tía, la que considera una especie de bruja, Exacto. que le obliga a estar a hacer cosas que ella no quiere y que quiere su libertad. Y bueno, entonces siempre en las grandes novelas siempre hay un mensaje subliminal, cuanto más subliminal mucho mejor, ¿no? Pero siempre es para una construcción. Y eso yo les decía en la facultad, que pusieran atención, porque si no la literatura no tendría ningún sentido. Sería un artificio, un juego, nada más. Pero incluso hasta en el mismo juego tiene que haber un sentido. Es que acá Por lo menos esa es la literatura que a mí personalmente me interesa, es la literatura que tenga un contenido, que tenga un mensaje, que esté escrita por algo y para algo, ¿no? No una literatura vacía. Como siempre, jueguito de palabras. Por eso yo me opuse a la palabra taller. Odio la palabra taller, nunca haría un taller. No, porque es cuestión de hacer un curso que trate de abrir la cabeza de ustedes desde el punto de vista de las teorías y de que a través de las teorías pueden fundamentar si lo que ustedes están haciendo es valioso o le pueden dar el destino de Juana de Arco. Hay también hay que pensar. Pero ese se fue al extremo. Se fue al extremo. No, acá por supuesto que existe el juego. No nos olvidemos que si esto está destinado a niños preadolescentes o al adolescente también, pues es necesario que esto lo atrape. Se tiene que sentir atraído para seguir leyendo, si no se suspende la lectura. Y la lectura, para que cumpla con su función, tiene que ser atrayente para el preadolescente o el niño que lea. Sí, aún un adulto. Bueno, estamos hablando de eso, sí, para el adulto también. Pero a veces un adulto puede hacer un esfuerzo y decir, bueno, esto es un poco pesado, pero lo hago en pos de aprender tal o cual cosa. El niño no entiende eso, elige o no elige, cierra el libro y se terminó, y tampoco sirve obligarlo. No, y por eso Borges decía que uno tiene que escribir con la seriedad de un niño que juega. Claro. Fíjense lo importante de todo lo que Es que significa eso, ¿no? a partir de lo lúdico que sienta el escritor, justamente va a surgir lo interesante que pueda resultar para el lector.
el lector se da cuenta de si algo está escrito en forma apasionada o no. Trasciende las palabras. Claro, yo particularmente creo que todo hay que hacerlo con pasión, tanto cuando escribimos poemas como cuando escribimos cuentos. No necesita que eso sea algo, a ver, que escribamos un cuento que nos lleve a la risa. Generalmente los míos no lo son. Yo quería preguntar si es un niño o un adolescente el personaje. Es una preadolescente, tiene 12 años. La nena también tiene 12 años, el primito también. Y una primita que se llama Diana, no dice cuántos años tiene, pero dice que es menor. Podrá tener 10 años, 9, tal vez menos. Se manejan dentro de ese rango de edades. Bueno,